A las felicitaciones de mis compañeros por la organización del Congreso y agradecer la oportunidad que me dais una vez más de estar aquí y compartir con todos vosotros lo que intentamos hacer en nuestro laboratorio, que básicamente es el desarrollo de terapia celular para diferentes patologías y entre ellas especialmente la epilepsia y epilepsias refractarias y demás síndromes epilépticos infantiles. Si hablamos de terapia celular, tenemos que empezar hablando por células madre. Ya en las anteriores charlas Juanma ya nos ha hablado algo de células madre. No son más que células especializadas que van a dar lugar a una progenie de células hija y sobre todo tienen una propiedad fundamental, que es la de autorrenovación, que les permite, además de dar lugar a esas células hija, a dar lugar a otra célula madre que va a perpetuarse atemporalmente. Y además tienen el potencial de generar células especializadas. Dependiendo del estado del desarrollo en donde podamos encontrar estas células madre, van a ser más pluripotentes o menos pluripotentes. En estadios tempranos embrionarios van a ser totipotentes, van a ser capaces de dar lugar a todos los tipos celulares, mientras que si vamos avanzando en el desarrollo van perdiendo esa potencialidad y, por ejemplo, en células madre adultas ya encontramos células específicas de cada órgano y si hablamos del cerebro, pues las células madre neurales van a poder dar lugar solo a las células que constituyen el cerebro, neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, etcétera. ¿De acuerdo? Existen todos estos tipos de células madre y debemos seleccionar aquellas más adecuadas acorde a la patología que queramos tratar. Además de ello, para hacer una terapia celular tenemos que cumplir una serie de requisitos, no solo tener una buena fuente celular que sea inagotable, además que una vez que las trasplantemos se distribuyan adecuadamente, que se diferencien hacia aquellos tipos celulares de interés que queremos reemplazar o sustituir su función, que sean funcionales, que hagan aquello para lo que están programadas o queremos que hagan. En el caso de neuronas, tienen que realizar sus potenciales de acción y deberán integrarse en la circuitería existente del huésped para poder ser modulada y que no provoque problemas. Además, tienen que ser completamente seguras, no generar tumores, no provocar problemas más allá de lo que queremos solucionar. Si hablamos de terapia en epilepsia, tenemos que pensar en qué consiste la epilepsia. Como ya sabéis todos vosotros y como ya hemos hablado, la epilepsia es un desequilibrio entre el sistema excitatorio y el inhibitorio, y en donde juega un papel fundamental este sistema inhibitorio, que es el sistema GABAérgico. ¿De acuerdo? Son muchas las pruebas existentes que relacionan el sistema GABAérgico con la epilepsia. Y para que os quede un poco más claro, a mí me gusta hacer esta metáfora. Quiero que penséis en el cerebro como una gran orquesta, en donde vamos a tener células excitatorias que vienen representadas por los músicos de la orquesta, que se responsabilizan del sonido de la música, del tono con el que tocan, más alto, más bajo, del volumen, ¿de acuerdo? Y existe un director de orquesta que va a suponer que lo representan las células inhibitorias del sistema GABAérgico. Este director de orquesta les va a decir a los músicos cómo tienen que tocar, con qué ritmo, con qué sincronización, porque si cada músico toca a su bola, lo que tenemos es ruido, no tenemos música y queremos música. Para eso el director les dice, toca ahora y sobre todo para ahora y con qué ritmo deben tocar. Cuando falla el director de orquesta, tenemos problemas, tenemos patologías tan relevantes como epilepsia, esquizofrenia, autismo, incluso Alzheimer. Así que nuestra idea es, si tenemos ese problema porque falla el director, ¿qué tal si reemplazamos ese director o ponemos nuevos directores? Y esa es la idea, tratar de implantar directores de orquesta que serían células inhibitorias. ¿Dónde nacen estas células inhibitorias? Pues nacen en esta región, en el caso del ratón, alrededor del día embrionario 12-13, en esta región llamada eminencia media ganglional,
nacen estos precursores GABAérgicos que van a migrar tangencialmente para cubrir zonas del neocórtex y del hipocampo, en donde completan su diferenciación. Nosotros somos capaces de aislar esta zona de los embriones de ratón, que son ratones que expresan la proteína verde fluorescente para facilitar su trazado. Aislamos, como digo, la región, simplemente disociamos las células, individualizamos y las trasplantamos directamente en las regiones del cerebro que nos interesan, tanto en ratones adultos y también podemos hacerlo en ratones neonatos alrededor de día postnatal 3-5, ¿de acuerdo? Y si trasplantamos estas células en ratones completamente normales, lo que observamos es que tienen unas propiedades de migración asombrosas. Esta es la zona de inyección y tan solo 3 días después del trasplante, cada uno de estos puntitos que veis por aquí son células que han migrado varios milímetros desde la zona del trasplante. Varias semanas después, 3-4 semanas después, ya pueden cubrir prácticamente la totalidad del córtex cerebral del ratón. Se distribuyen tanto por el córtex como por zonas del hipocampo, córtex, y al cabo de esas 3-4 semanas adquieren morfologías típicas de interneuronas maduras, que ya Cajal describió en su momento, desde células bipolares, multipolares, células candelabro, encesta, etcétera. Todos los subtipos morfológicos de interneuronas que se conocen habitualmente en el córtex, como podéis ver aquí. No solo eso, más importante, estas células expresan, el 90% de las células que trasplantamos van a expresar el principal neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA, como podéis ver aquí, colocalizan con el GFP. Y además expresan otros marcadores moleculares típicos de interneuronas maduras, como puede ser parvalbúmina, calretinina, somatostatina, etcétera. ¿De acuerdo? Esto nos indicaba que estas células habían madurado, pero ¿son realmente funcionales? ¿Hacen lo que deben hacer? ¿Sus potenciales de acción son correctos? Y realizando patch clamp sobre estas células, pues lo comprobamos. Y efectivamente nos encontramos fast spiking interneurons, non-fast spiking interneurons, etcétera, con propiedades de disparo típicas de interneuronas maduras. Y lo que es más relevante, en las zonas en donde se implantan, si registramos las células excitatorias y medimos los potenciales, las inhibitory postsynaptic currents, comprobamos cómo incrementamos ese tono inhibitorio, la frecuencia y la amplitud de esas corrientes inhibitorias. Por tanto, estamos incrementando la inhibición en las zonas del trasplante y podemos modular ese tono inhibitorio. Esto, por tanto, les hace ideales a estas células para tratar de modular esa inhibición, introducir inhibición, que era lo que pretendíamos. Y lo que hemos estado trabajando en los últimos años es en demostrar que este incremento en inhibición, cuando las introducimos, las trasplantamos, puede ser beneficioso en modelos animales de patologías relacionadas con interneuronas. Las hemos trasplantado para hacer un ensayo de maximal electroconvulsive shock, típico que se hace para ensayos de drogas antiepilépticas, con muy buenos resultados, son tan buenas como con muchas drogas antiepilépticas. Además, las trasplantamos en un modelo específico de ablación de interneuronas para comprobar que podemos reemplazar una pérdida específica de interneuronas. Y os voy a mostrar algunos datos sobre modelo de pilocarpina, del que ya habéis visto ejemplos en el caso de los imanes, y Juanma también lo utiliza, es un modelo muy clásico de epilepsia del lóbulo temporal, y un ejemplo de otras patologías más cercanas a la vuestra, como es el síndrome de West, y os mostraré un poquito de los datos de Alzheimer, porque eso dio pie a que quisiéramos empezar a trabajar con Dravet. ¿De acuerdo? Ya os han comentado lo que es el modelo de pilocarpina, simplemente se le inyecta a los animales este alcaloide muscarínico que provoca un estatus epiléptico, el cual podemos frenar, pero esto ya provoca una remodelación de la circuitería del hipocampo que al cabo de unas semanas les induce las crisis recurrentes espontáneas. Nosotros trasplantamos las células a los 5 o 7 días después de la inyección de pilocarpina y hemos estudiado los efectos del trasplante en este modelo. Una de las cosas llamativas iniciales es que ese tiempo, ese periodo de silencio que tarda esas 3 semanas para presentar la primera crisis recurrente, hemos observado que con el trasplante se retrasa mucho más. En lugar de 3 semanas, nos vamos a 90 días.
¿De acuerdo? Además, el porcentaje de animales que sufre crisis recurrentes, en lugar de ser alrededor del 70%, lo bajamos hasta un 30%. Es decir, tardamos más en ver las crisis, hay menos animales con crisis, y además estos animales tienen una frecuencia de crisis mucho menor, del orden de 4 veces menor. ¿De acuerdo? Si analizamos los encefalogramas de los animales y comprobamos la actividad interictal, podemos ver cómo los animales con epilepsia del lóbulo temporal se incrementa sustancialmente, exponencialmente, en la frecuencia de los spikes, de las descargas en spike, ¿de acuerdo? Mientras que el grupo de animales trasplantados se mantiene constante, estable. Esto también se observa recuperación de los ritmos de actividad cerebral que se sabe que están reportados, que en este modelo están afectados, tanto ritmos zeta como gamma. La potencia de estos ritmos está afectada en el modelo de pilocarpina, como podéis ver, y se ven también recuperados, la barra verde, en el grupo de animales trasplantados. Esta es la distribución de las células en el hipocampo, que es donde implantamos los precursores GABAérgicos, muy buena distribución, como podéis ver, su diferenciación hacia diferentes subtipos de interneuronas, parvalbúminas positivas, somatostatinas, MPY, etcétera. Y además una cosa que hemos observado es que esto protege de la esclerosis del hipocampo. Como ya os ha comentado Juanma, se produce esa reactividad, ese círculo vicioso en el que las crisis provocan citotoxicidad, esta citotoxicidad provoca la muerte neuronal. Al haber muerte neuronal es más difícil controlar una crisis, es más fácil que se provoque una nueva crisis y entramos en el círculo vicioso. Nosotros, al introducir el trasplante de células, estamos introduciendo inhibición, frenamos las crisis y esto hace que se proteja de la esclerosis en el hipocampo. Esto es un hipocampo de un animal control, aquí en medio es el hipocampo de un animal con epilepsia, completamente degenerado, con esclerosis, como veis las zonas de CA totalmente degradadas, y esto es un hipocampo de un animal con el trasplante de células que, como veis, es más similar al de los animales control. No me voy a extender con este modelo, os quiero mostrar ya otros resultados de los otros modelos que os he mencionado. El modelo de pilocarpina es un modelo de epilepsia del lóbulo temporal en adulto. Queríamos saber también si estas células podrían ser válidas para tratamiento de epilepsias, de encefalopatías epilépticas infantiles. Y por eso nos movimos hacia un modelo de síndrome de West. Tuvimos la oportunidad de obtener un modelo de West. No sé si arrancará el vídeo. Esto es un niño con síndrome de West. No parece que arranque. No. Bueno, es lo mismo. Simplemente era para mostraros lo que es el síndrome de West, que es un poco diferente porque son espasmos epilépticos que les provocan a los niños pues, una extensión de sus extremidades, ¿no? El síndrome de West tiene distintas etiologías. Los asintomáticos, que son debidos normalmente por afecciones durante el momento del nacimiento, hipoxias, anoxias durante el nacimiento, y eso les conduce posteriormente a sufrir estos espasmos epilépticos, pero también existe todo un grupo de pacientes que se deben a mutaciones, alteraciones en algunos genes, entre ellos, ya lo ha mencionado Isabel, uno de ellos, pero también estos dos genes, CKL5 y ARX. Nosotros tenemos un modelo de ARX que presenta unas repeticiones por expansión de polialaninas, que es la mutación más frecuente en los pacientes con síndrome de West, y en estos animales que tienen déficits en número de interneuronas, porque ARX es un factor de transcripción esencial para el correcto desarrollo de estas interneuronas, pues hemos realizado los trasplantes. Esto es un ejemplo de la distribución. Cada uno de estos puntitos verdes, no se ve muy bien, pero cada uno de estos puntitos verdes son las células trasplantadas. Como veis, la distribución de las células cuando se realiza el trasplante en periodo neonatal de día 3-5 es espectacular, ¿de acuerdo? Estos animales presentan un patrón de encefalograma con puntas hondas muy repetitivas, muy similar a lo que les ocurre con los espasmos en los niños. Vienen en tracks repetitivos, ¿no? Tracks sucesivos que pueden empezar siendo de 3-5
spikes por cada track, pero según progresa la enfermedad, estos tracks se extienden, son más de 20, pueden llegar a 100 spikes consecutivos y cada vez con mayor frecuencia. Esto es un animal control, el animal con síndrome de West, y este es el animal con síndrome de West trasplantado. Como podéis ver, hay una reducción significativa del número de spikes. Una cuantificación de estos spikes, como podéis ver, tanto en situaciones de actividad del animal como de relajación del animal, se ven fuertemente reducidas gracias al trasplante, del orden de 4 veces, y lo que es más importante, estos grandes tracks repetitivos también se reducen muy significativamente. Los tracks más grandes, mayores de 5 spikes por track, se ven reducidos del orden de 7 veces, como podéis ver. Y además, el número de spikes también se ve reducido. En lugar de ser grandes spikes de alrededor de casi 20 spikes, bajan a tan solo 6 o 7. ¿De acuerdo? También hemos estudiado el espectro de ondas, la potencia del espectro de ondas, y estos animales, pues tanto en periodos activos como relajados, presentan fuertes alteraciones en el power de ondas delta, por ejemplo, como podéis ver aquí, y que también logramos revertir gracias al trasplante. Aquí está lo mismo que os he mencionado, en lugar de verlo en la gráfica, se ve con el esquema de barras y cómo logramos recuperar algunos más parcialmente, otros mejor, etc. Y esto tiene consecuencias a nivel de comportamiento de los animales. Estos ratones presentan unas fuertes alteraciones en su comportamiento locomotor y presentan un fenotipo hiperactivo ansioso. ¿De acuerdo? Cuando los ponemos en un cajón abierto, empiezan a moverse alrededor, en las zonas periféricas del cajón, mientras que los animales wild-type al principio están un poco tímidos, pero terminan explorando todo el cajón. Estos ratones no, se quedan en la periferia y además se mueven muy rápidamente, con mucho estrés. Y todos estos parámetros se pueden cuantificar. En las barras rojas son los animales con síndrome de West. Como veis, tienen una actividad muy superior a los controles, como veis aquí la velocidad, y no visitan la zona central, como veis. Las barras verdes nuevamente son el grupo de animales trasplantados con los progenitores GABAérgicos y vemos cómo recuperamos este fenotipo a niveles normales. Lo mismo ocurre con estas otras pruebas de ansiedad, el Elevated Plasmase, que presentan un score de ansiedad altísimo y cómo lo revertimos gracias al trasplante. Y lo mismo ocurre con esta otra prueba, que son un cajón claro y oscuro, en donde los ratones suelen pasar más tiempo en la zona oscura, se encuentran más cómodos, mientras que los animales con hiperactividad no, salen mucho y logramos revertir el fenotipo. Para hablar de Alzheimer también, simplemente comentaros que nos movimos a Alzheimer porque Alzheimer también, tanto pacientes como modelos animales de Alzheimer, presentan anomalías epileptogénicas en los registros de encefalogramas y presentan anormalidades histológicas, morfológicas, que reflejan que son muy similares a aquellas anomalías que se observan en animales epilépticos. Enseguida termino. Para ser muy breve, estas anomalías se deben principalmente a una disfunción de interneuronas parvalbúmina positivas, y esa disfunción es una bajada en la expresión del canal NAP 1.1, que como sabéis es el que está también afectado en el síndrome de Dravet. Cuando reviertes la expresión de este canal o bien introducimos progenitores GABAérgicos que expresan el canal, logramos revertir la funcionalidad de las ondas gamma y logramos revertir a nivel cognitivo los problemas, los déficits que tienen estos animales con Alzheimer. Básicamente se debe eso, gracias a que al introducir nuevas células aumentamos la actividad oscilatoria gamma y logramos revertir a nivel cognitivo la función cognitiva de estos ratones. Si esto ha funcionado en estos modelos de Alzheimer, que son defectivos, que tienen una bajada de expresión de NAP, pensamos que también puede funcionar en el caso de Dravet. Y por eso, gracias a vuestro apoyo de Dravet, hemos empezado a trabajar en un modelo animal de Dravet, es el mismo que acaba de explicar Rubén, pero en este caso la CRE recombinasa va a venir, es muy similar, es también ubicua, una expresión de CRE ubicua,
¿de acuerdo? Pero no va a ser en fondo genético puro Black 6, porque aunque está presente la mutación en todas las células, como os ha mencionado Rubén, existe una altísima mortandad. En este caso yo he querido cambiar un poco y lo que hago es también la expresión de CRE es ubicua, pero en fondo genético VAL. Es un fondo más resistente a la epilepsia y ya hemos observado cómo nuestra colonia de animales presenta una supervivencia algo mayor que la de los compañeros, los colegas que trabajan con este modelo. Esto nos va a facilitar, los costes van a ser menores de mantenimiento de la colonia, facilitará el trasplante en animales adultos, así que podremos comparar terapias tempranas a tiempos tempranos, pero también terapias a largo plazo cuando esté muy avanzada la enfermedad, y también poder estudiar la expresión génica relacionada con esta menor susceptibilidad a sufrir crisis de esta camada comparada con las otras colonias. Esto es un ejemplo de cómo es el encefalograma de los animales con este cruce, con este background. Los animales control en la parte de arriba, los animales Dravet, que aparentemente son bastante similares, no vemos grandes anomalías, a lo mejor alguna descarga temporal solemos ver, pero no vemos gran cosa. Pero cuando se induce la temperatura, subimos la fiebre de los animales, empiezan a verse claramente descargas muy significativas y se dispara la crisis, ¿de acuerdo? Lo que sí nos ha dado tiempo a ver hemos empezado a hacer el estudio de ondas, del power de las ondas y de frecuencia de ondas. No vemos cambios en la frecuencia. En el power tampoco vemos en estadios de actividad de los animales cuando se están moviendo. No hay cambios significativos entre los animales control y los Dravet, pero en estadios de relajación, sueño, sí que hemos empezado a ver cosas significativas. Hay cambios muy significativos en ondas delta, zeta y gamma, sobre todo gamma, tanto en corteza como en hipocampo, lo cual nos va a facilitar poder comprobar si estas anomalías vamos a poder rescatarlas, y es interesante que estas anomalías sucedan en estadios de relajación, que se correlaciona bien con la alta frecuencia de crisis que presentan pacientes en estadios de sueño, etc. Y nada más, para concluir, recordaros cuáles eran las necesidades para hacer una buena terapia celular y cómo pensamos que estas células las cumplen bien, presentan un alto porcentaje de supervivencia, más de un año, es decir, la totalidad de la vida de los ratones, muy buena distribución en las zonas que queremos implantar, se diferencian hacia interneuronas maduras, plenamente funcionales, se integran en la circuitería del huésped, la modulan y gracias a ello podemos revertir alteraciones y son plenamente seguras. Jamás hemos visto formación de tumores, ni rechazo, ni gliosis. Y nada más, agradecer al equipo, a todas las personas que han trabajado en esto y sobre todo a las entidades que financian la investigación, sobre todo a vosotros, Apoyo Dravet, por la confianza, y no solo la confianza en el proyecto, sino por el cariño que nos demostráis cuando venimos aquí, por el detalle de las caricaturas que nos habéis dado, demostrando ese cariño que nos sube mucho la moral y agradecemos mucho. Y nada más.